Arrancamos más de ahí Paraguay aquí por C9N, 20 horas puntualmente como cada domingo. Hoy le toca al grupo Sensación del Momento La Cortina, las Milkshake, junto al querido Chirola, la de Roberto. En este caso, un videoclip que se llama Me da igual. Bueno, no me da igual muchas cosas que pasan en el país, por eso enseguida vamos a hablar con el senador Nakayama, con Najib Amado. En los siguientes bloques vamos a tener el tema de Rodrigo Quintana. Vamos a recordar el caso de Rodrigo Quintana, esa tremenda situación que ni en el estronismo pasó que hayan entrado en el sede de un partido a disparar, a sacar parlamentarios, gente. No tenemos que olvidar las cosas, no nos puede dar igual, como dice la canción. Y por supuesto más tarde Mercedes Canese nos va a hablar del caso Bolsonaro, que ya fue condenado por golpe de Estado en el Brasil, y también el tema obviamente de las filtraciones y todo el espionaje a Itaipú. Bueno, aquí estamos, senador. ¿Cómo te va, ¿Qué tal? Eduardo? ¿Cómo te va, Leo? Un gusto estar aquí esta noche contigo, aquí también compartiendo con Najib. Igualmente. Muchas felicidades por este nuevo espacio y por tu programa. Muchas gracias. Najib, querido. Leo, ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, súper bien. Saludos para vos, para toda la teleaudiencia, para los compañeros y las compañeras trabajadores acá del canal también. Vos que te gusta la música, le conoces a las Milkshake, me imagino. Le conozco, sí, le conozco. En Lollapalooza hace poco. Fue sí, les conozco a él, la de Roberto también. Y por supuesto, sí. Al amigo Chirola. Sí. Senador y Najib, vamos a hablar de varios temas. Quería empezar contigo, Edu, sobre el tema de estas últimas movilizaciones que hubo, 3 días de protesta. Bueno, nos encontramos aquel miércoles. ¿Cómo viste esto? El hecho de que haya muchos partidos de oposición, digamos, una gran variedad, digamos, incluso ideológica. Yo creo, Leo, que fue un gran éxito desde antes de comenzar las marchas, ¿verdad? Ajá. Primero porque se notó el entusiasmo de distintos sectores de participar activamente en las calles, ¿verdad? Porque desde el año pasado, cuando todavía estábamos un poco mareados con lo que fue, digamos, la derrota electoral del 23, el año pasado, en marzo, no pudimos organizarnos debidamente para poder salir a las calles, pese a que tuvimos el caso de Katia González, sí, que la habían sacado de una manera inconstitucional, ¿verdad? Del Senado. Pero este año sí, y digo que mucha gente se prendió porque no fueron solamente los partidos políticos. Primeramente fueron organizaciones sociales, gente de la tercera edad, etcétera, que se organizaron para ese 25 de marzo, ¿verdad? Y también la gente de la Federación Nacional Campesina, que había anunciado ya con anticipación que se iba a movilizar el 27. Y entonces los partidos políticos tampoco podían estar ausentes, y organizamos, ¿verdad?, entre todos los partidos, independientemente del color, la ideología y demás, una gran marcha para ese día 26. Entonces yo creo que fueron 3 días de fiesta ciudadana. No se registró un solo incidente. Esto es muy importante de recalcar, porque tratan de meter miedo desde la entrada, no, que vienen con armas, vienen con las ganas de hacer hechos vandálicos, de quemar cosas. En realidad fue una fiesta, pero te digo, sobre todo resalto que enterramos nuestras banderas y nuestras diferencias por un momento y dijimos, bueno, nosotros lo que no queremos es que este gobierno se convierta en un gobierno autoritario, que nos sigan sacando nuestras libertades, nuestros derechos, y este es el momento de decir basta y salir a las calles. Najib, ¿ustedes no participaban como Partido Comunista de esa marcha? Nosotros participamos de la marcha del 25, el partido forma parte del Frente Sindical y Social. Ah, por la parte social, y bueno, y trabajamos desde ese lugar, de esa marcha, y bueno, estamos en otra articulación en torno al Frente Sindical y Social, también con otras mesas de unidad campesina, era indígena. De hecho, hubo un encuentro grande en Liberación, ahí sí participaron. Hubo un encuentro grande en Liberación donde nosotros tuvimos, hubo otro encuentro un poco menos grande, pero importante también en Alto Paraná, en la Comunidad del Triunfo, el 22 de marzo. Bueno, en esos espacios estamos ahí, pero desde la perspectiva del Frente Sindical y Social, ¿verdad? O sea, más en una articulación, digámosle, económico-reivindicativa. Uh-huh. Sí. ¿Y crees que puede haber, así, con todo esto que mencionaba también Eduardo, del caso Katia, los Lalo Chats, todo lo que está pasando, crees que eso puede llegar a articular en una masa de oposición, por lo menos un frente electoral a futuro? Y pues los frentes electorales se van a ir construyendo con seguridad, ¿verdad? La magnitud de los frentes va a ser determinada seguramente por los grados de coincidencia y acuerdo a lo que se lleguen, ¿verdad? Uh-huh. Eso es el primero, ¿verdad? O sea, van a ver, hay muchos esfuerzos, hay muchos, digamos, diálogos, encuentros, discusiones,
Nosotros lo que tenemos es una postura de construir desde la unidad de acción, o sea, de luchas en las que estamos de acuerdo. Sabemos que hay problemas laborales terribles, o sea, nuestro país está, digamos, caminando hacia una total precarización laboral. Tenemos una población cercana al 70%, entre 60 y pico y 70% de población informal, digamos, que está un poco maquilladita ahora por el tema de las facturas de los RUC, que le hicieron quitar desde la pandemia en adelante a un montón de gente, y con eso pretenden maquillar un poco la informalidad y la precarización laboral, ¿verdad? Pero es terrible esa situación, la situación de la clase trabajadora, la situación de la población campesina, minifundiaria, ¿verdad? De la agricultura familiar campesina, la situación de los pueblos indígenas, son terribles. Nosotros lo que planteamos es una gran alianza de esas características, y en ese marco ir discutiendo un proyecto país. Nosotros insistimos, con este Estado no hay mucho que hacer. Nosotros creemos que hay que desestructurar, hay que desmontar este Estado, hay que destruir este Estado, y creemos también que el gobierno tiene que estar, digamos, dirigido por las mayorías trabajadoras, ¿verdad? Un poco por ahí vamos nosotros, y desde esa perspectiva abrimos todo tipo de unidad social, digamos, de acción económica, reivindicativa, en las luchas concretas. Y Edu, el caso de, bueno, intentar tener una oposición, por lo menos un frente electoral a futuro, ¿cuál es la visión de Estado que cada uno de ustedes tienen, verdad? Porque qué importante que la audiencia se pueda enriquecer con lo que cada uno piensa de qué debería hacer el Estado. Bueno, yo pienso que si bien nuestra Constitución Nacional no es perfecta, ninguna lo es, ¿verdad? Ninguna la es, ¿verdad? Hemos tenido una discusión justamente en el Senado esta semana pasada, donde el oficialismo enterró la posibilidad de llevar adelante concertaciones con el uso del padrón nacional. Y eso lógicamente muestra cuán torcida está la cabeza de algunos, en el sentido de que quieren acumular el poder, tomar el poder y retener el poder a toda costa, incluso pisoteando la democracia, pisoteando la Constitución Nacional. Y eso que nuestra Constitución Nacional, que es imperfecta, como te decía, no prevé, por ejemplo, la segunda vuelta electoral. Exacto. Que hubiese sido una solución fantástica para que nosotros, los diferentes partidos, movimientos y pensamientos, podamos presentar nuestras ofertas electorales al público, y que el voto popular decida qué tipo de Estado o qué tipo de gobierno quiere para los próximos 5 años, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que partir de una base electoral, como bien vos dijiste, que es la construcción de un frente electoral. Si nosotros no aprendemos del pasado y de los errores que hemos cometido, porque para nosotros en la oposición, la carrera para llegar a una unificación de candidaturas, no hablo de propuesta ideológica, simplemente de tener un mismo número de lista y color, por ejemplo, ¿verdad? Y candidatos o candidatas, vamos a perder, ¿verdad? O tenemos un altísimo grado de que vamos a perder, ¿verdad? No, nada es exacto, claro. Pero tenemos un alto grado y ya está demostrado que es así. Porque para el Partido Colorado es una carrera cuesta abajo, para nosotros es cuesta arriba. Si no nos ponemos de acuerdo acá, nos caemos todos. Para ellos es así. Si uno se tropieza, cae primero, el segundo le sigue y el otro el candidato. O sea, no hay problema. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dejar de lado las diferencias que tenemos, que se pueden dejar de lado. Hay cuestiones que yo no puedo dejar de lado, ¿verdad? Si yo tengo que hablar con alguien quien creo que, por ejemplo, no comparte el valor de la defensa de la vida, por ejemplo, ¿verdad? Y que me dice, no, yo creo en la lucha armada. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Sí, un partido revolucionario como había antes, ¿verdad? Bueno, probablemente no pueda entrar, estar yo de acuerdo, porque sería como entrar de acuerdo con un movimiento guerrillero como la FARC o qué sé yo. Pero ese estigma que se ha dado a muchos movimientos de extrema izquierda y de extrema derecha, y pongo el ejemplo porque Colombia, por ejemplo, tiene las dos variedades, la extrema derecha armada y la extrema izquierda armada tuvo en su momento en Colombia, incluso el Partido Liberal de Colombia fue el impulsor de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia cuando se fundó en Marquetalia. Después cambió y ellos se salieron de la lucha armada y se quedaron bajo la sombrilla democrática. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar de acuerdo en la democracia. Los que estamos de acuerdo en la democracia podemos tratar de trabajar algo para llegar, ¿verdad? Y se tiene que respetar. Hay algunos que te pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que una alianza electoral sin una alianza programática
no tiene sentido. Y bueno, lo que puede pasar, y puede tener 1000% de razón desde el punto de vista político, ideológico o lo que fuese, pero desde el punto de vista pragmático lo que tenemos que saber es que las chances de la oposición de llegar son menores, Sí. y por tanto, por ende, lo que podemos asegurar es un continuismo del modelo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo particularmente creo que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de trabajar en un frente electoral, dejar de lado un poco las diferencias que tenemos, después discutiremos cuál es el mejor modelo o cómo construimos las mayorías, pero ahora el momento tiene que ser de tratar de dejar de lado. Y Nayib, bueno, como modelo de Estado, pero también te quería preguntar que más allá de la alternancia, pues tiene que haber una propuesta, digamos, no es solamente cambiar por cambiar, digamos. Es decir, cambiar de Partido Colorado a que suba una persona o un gobierno que sea más de lo mismo, digamos. Sí, sí. Bueno, a ver, son como muchas cosas ahí para tener en cuenta, es largo y complejo de conversar. Vamos a tratar de hacer una síntesis, ¿verdad? El Estado que existe es un Estado construido a imagen y semejanza de los grandes empresarios, grandes latifundistas, en general, familias y grupos económicos de poder muy corrompidos. El peso que tiene la actividad ilegal a gran escala de los grandes narcotraficantes y grandes traficantes de diversas expresiones ilegales, digamos, ¿verdad? Es muy fuerte en nuestro país. Nosotros entendemos que la gran tarea es lograr que las mayorías trabajadoras, que somos las que producimos todos los bienes, están frente al mostrador. O sea, vos en el mostrador de una gran empresa no le vas a encontrar al dueño de la empresa, normalmente le vas a encontrar al trabajador. Entonces, las trabajadoras y los trabajadores somos los productores y las productoras realmente de todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, ese protagonismo productivo que tenemos, nosotros entendemos que tenemos que llevar al protagonismo político. Cuesta trabajar eso porque son décadas de educación sobre las mayorías para que la mayoría busque emular al patrón, ¿verdad? Por eso que el cartismo tiene tanta fuerza, ¿verdad? Porque Cartes además se le dice el patrón, o sea, se construye una figura. Entonces ahí tenemos todavía una población enorme de trabajadores que creen que el explotador te da trabajo, que el dueño de la empresa te da trabajo, y eso hay que agradecer, cuando que en realidad el dueño de la empresa no tiene ninguna posibilidad de acumular fortuna sin el trabajo, sin la producción del verdadero productor, que es el trabajador, o la verdadera productora, que es la trabajadora. Entonces, eso para nosotros es fundamental. En ese marco, sí, la clase trabajadora, nosotros decíamos en el 2023, tiene que elegir contra quién pelearse. O sea, si yo me voy a un moquete, es preferible moquetearme con alguien que tenga más posibilidad de pegarle, ¿verdad? Pues si me voy a pelear contra el campeón del MMA o de boxeo, me va a cagar a pedo. Entonces con él va a ser mucho más difícil. El Partido Colorado tiene mucho más consistencia, entonces es mucho más difícil pelear contra un gobierno colorado. Claro que un gobierno de coalición va a tener mayores debilidades, y la clase trabajadora puede pelear por mejores condiciones de vida con un gobierno de esas características. Lo que nosotros creemos es que la clase trabajadora no debe participar de ese tipo de gobierno, porque el tema es con quién confrontar. Sí. Nosotros creemos que es con quién confrontar, porque ¿qué es lo que pasa, Leo? Con el grado de dependencia que tiene Paraguay productivamente, y con la propuesta del modelo productivo vigente, porque recién Eduardo hablaba del modelo, ¿verdad? Vamos a discutir qué modelo, sí. Vamos a ir con el mismo modelo, pero ¿cuál es el mismo modelo? Es sojero, ganadero, maquilador, hiperexplotador, contrabandista a gran escala. ¿Cómo eso continuará con un nuevo gobierno? ¿Vamos a dejar de ser sojeros? ¿Vamos a dejar de ser ganaderos? Algunos dicen, no, hay que grabar tributos a la soja, al ganado. Se van a quedar a seguir produciendo en Paraguay, con la diferencia importante que hay de productividad entre Paraguay y el resto de América del Sur, si es que nosotros pretendemos cobrarles impuestos también a los sojeros, a los ganaderos. O sea, ¿cómo vamos a llevar adelante eso? Por eso nosotros decimos hay que cambiar de Estado y tenemos que construir un gobierno de los trabajadores. O sea, no encontramos nosotros margen de maniobra, ¿verdad?, para una propuesta progresiva, ¿verdad?, por un lado. Y por otro lado, nosotros creemos que no existe una democracia sin apellido. O sea, la democracia vigente es la democracia de las patronales. O sea, los poseedores tienen todas las libertades. O me van a decir que la justicia funciona bajo reglas democráticas, o que hace 20 años, porque hay gente que dice, ahora con el cartismo se está rifando el país. Guau, que en el 94 no se rifaba, en el 97, en el 2000, en el 2002. Guau, que durante el gobierno de Lugo, que hubo un montón de cambios positivos, no seguía funcionando la democracia, la justicia, la economía,
al mejor postor, o sea, al que tiene más recursos económicos. Así funciona. Entonces, esa es la democracia de las patronales. Nosotros queremos construir una democracia de las mayorías trabajadoras. Y eso implica desarrollar un proyecto alternativo, ¿verdad? Que no tiene mucho que ver con lo que hay en vigencia. Sí, hay caminos que se pueden tomar. Hay caminos que se pueden tomar. Se podrían tomar, le paso la pelota a Edu, se pueden tomar, sí, a veces hablamos de 8 o 10 puntos que puedan haber en común. Estamos hablando electoralmente hablando, digamos. Sí, no en el detalle, digamos. Tal vez, por ejemplo, por decirte, impuesto a la soja no va a estar en esos 10 puntos. No sé. No. O puede ser que se hable de, no sé. O puede ser que sí, ¿verdad? Hay que ver. Por eso. Hay que fuerza tener para sostener eso. Justamente eso es lo que te decía, Leo, ¿verdad? Yo pienso que toda construcción se tiene que hacer sobre la base de la democracia. Yo recordaba hace unos días que el doctor Eligio Ayala, cuando estaba como presidente, al contrario censo de lo que hizo ahora el cartismo, que está cerrando todos los agujeros para hacerse con la maquinaria electoral e inclinar la cancha a su favor, en su momento Eligio Ayala, ante el ausentismo de los colorados, le dio a ellos la redacción de la ley electoral. Salió una nueva ley electoral redactada por los colorados y eso permitió por primera vez el concurso de 2 candidatos, uno del Partido Colorado, Eduardo Fleitas, y José Patricio Bullari, de competir en las elecciones del 2028, de 1928, ¿verdad? Entonces, ese tipo de grandeza no existe hoy, ¿verdad? Eligio Ayala, bajo su gobierno, se inscribió al Partido Comunista, que hace poco estuvo de aniversario, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver las bondades de la democracia por encima de las diferencias ideológicas. Con el modelo que estaba mencionando Nayib, por supuesto que yo no estoy de acuerdo prácticamente en nada, ¿verdad? Porque es un modelo basado en el marxismo, es un modelo basado en la lucha de clases, ¿verdad? Eso se nota constantemente en la dialéctica y en lo que es el patrón versus el empleado, etcétera. Yo personalmente he sido obrero durante 25 años, he aportado al IPS, tengo mis aportes en el IPS, nunca he sido patrón, ¿verdad? Salvo patrón de mí mismo cuando obtuve mi matrícula de abogado y ejerzo la profesión liberal de abogado desde hace más de 20 años, ¿verdad? Pero nunca he hecho, digamos, nunca he tenido una empresa, una fábrica, una industria, y no por eso yo satanizo a la patronal, porque como decía Pepe Mujica, hay cosas que ellos saben hacer mejor que nosotros. Y ellos a su vez, porque el trabajo tampoco aparece por generación espontánea, salvo en los modelos donde la producción está concentrada en el Estado, ¿verdad? Como un modelo soviético, etcétera, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que, a mi modo de ver, en vano vamos a discutir. Porque imagínate que yo te quiera hacer cambiar vos de Guaraní a Cerro. No te voy a hacer cambiar. Como tampoco le voy a sacar a Nayib su corazoncito rojo, ni él quizá a mí mi convicción liberal, ¿verdad? Quizás podemos entrar en un acuerdo electoral donde decimos, vamos a tratar de llegar como hicieron Churchill, Roosevelt y Stalin. ¿O acaso ellos no se pusieron de acuerdo para vencer al fascismo y al nazismo? Claro que se pusieron de acuerdo y eran modelos antagónicos. Rabin y Arafat también se llegaron a dar la mano, por eso. Pero digo nomás que el caso de la Segunda Guerra Mundial fue incluso mucho más dinámico porque empezó con una alianza para dividirse Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Y después ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros no dejamos las cosas, o sea, para mí súper bien, ¿verdad? Porque acá lo que no puede haber, Leo, es imposición, ¿verdad? Ni yo le puedo poner una pistola en la cabeza a Nayib, vení con nosotros, porque tal cosa, ni él me puede poner una pistola diciéndome, o acá matamos toda la... No, es demasiado rica hay que respetar la visión que cada uno tiene, vale. Y eso es lo que puede enriquecer justamente el debate y lo que es puede lo que estaba ser por decir. Quiero enriquecer el debate, pero tenemos que ser más concisos. Nos fuimos los primeros 20 minutos, tenemos otro bloque, así que vamos a cortar las respuestas, por favor, porque la verdad que me encanta poder charlar con los dos. Son dos personalidades que tienen muy bien claras la película. Nayib, te quería decir esto, quedó como
una cuestión del relato de la Guerra Fría, ese anticomunismo. Me refiero, por ejemplo, en Chile el presidente es del Partido Comunista, ¿verdad? Aunque muchos dicen que está gobernando con la derecha, caso Boric. No se cayó Chile porque sea el del Partido Comunista. Y vos, si vos América Latina ves, hoy está bastante rojo, digamos, con una Sheinbaum que arrasa, Morena que tiene 2/3, o sea, quedó eso en el imaginario, digamos, esta cuestión anticomunista, sobre todo acá en un país conservador. A ver, el anticomunismo creo que tiene una especie de reavivamiento bajo otros códigos. O sea, no sé si recordarán que Riera, el ministro del Interior, en algún encuentro, en un foro, creo que en México mismo fue, que entonces él dice que ya los comunistas están todos, o sea, que la OEA es comunista, que las Naciones Unidas es comunista, ¿entendés? Que están los organismos multilaterales. El presidente más torpe y poco inteligente de la historia moderna, que es Javier Milei, ve comunistas en cualquier parte, ¿verdad? Claro que él tiene una torpeza gigantesca, pero lastimosamente el grado de desarrollo de redes y la reducción de los debates permite que hay gente que compre ese tipo de discurso, ¿verdad? Eso es lo que hay más. Y bueno, por lo demás, Boric tampoco es del PC. El PC es parte del gobierno, eso sí. El PC de Chile es parte del gobierno. Boric no es del PC, no es militante del Partido Comunista de Chile. Pero lo que yo creo también es que hay una clase trabajadora, juvenil, que no mira mucho eso, ¿verdad? Nosotros, por lo menos, el crecimiento que tenemos del Partido Comunista es por algo muy sencillo. Nosotros defendemos la democracia de los trabajadores. Eso es lo que defendemos. Después hay un montón de experiencias torcidas, equivocadas, que en nombre de la izquierda dicen defender X cosas y están corrompidas, etcétera, etcétera. Pero nosotros, por lo menos, el Partido Comunista Paraguayo, que no tiene ni una mancha de corrupción en casi 100 años, nosotros no convivimos con dirigencias o militancias corruptas. No tenemos esa realidad. Nuestro partido tiene mucha claridad en cuanto a la defensa de la clase trabajadora. O sea, los trabajadores del poder nos parece lo más democrático, no entendemos nada más democrático que eso. Construir un Estado de los trabajadores nos parece lo más democrático que puede haber, porque la mayoría son trabajadoras, la minoría es propietaria. Entonces, esa minoría se debería subordinar a los intereses de la clase trabajadora. Y esto quiero cerrar acá, ¿verdad? Sí. Eso sí es democracia real. Cuando los 100.000 patrones están subordinados a los intereses de los 3 millones de trabajadores del Paraguay, ahí sí estamos hablando de democracia. Pero hoy, con esta política económica, ¿dónde podemos hablar de democracia para la mayoría? No tiene sentido. O sea, es una burla para el trabajador de a pie. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir con esta interesantísima charla aquí con Nayib y el senador Eduardo Nakayama. Bueno, aquí estamos siguiendo esta charla. Espero que la disfruten igual que como la estoy disfrutando yo también. Edu, se habló de Milei, ¿qué pensás de él? Pero al comienzo te vi como que te gustaba Milei, digamos. No sé si hoy seguís pensando igual, después de cómo él viene. Bueno, primero quiero hacer una aclaración, sí, claro, Leo, porque me parece muy importante lo que dijiste de lo que pasa en la región, ¿verdad? El presidente Gabriel Boric es un presidente que yo admiro profundamente. Y no te lo estoy diciendo acá ni en público, sino que lo he dicho siempre. Estuve en su discurso en el Congreso, le felicité, y si ustedes ven mi historial de felicitaciones a él, me parece un demócrata con todas las letras, y fue uno de los pocos presidentes, ¿verdad?, de nuestra región que salió a condenar la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, para mí, Gabriel Boric es un presidente con todas las letras. Lo mismo te puedo decir de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Me gusta el estilo de Claudia Sheinbaum. Quizá no esté y no estoy de acuerdo con su ideología y con muchas cosas, pero eso no quiere decir que yo no pueda admirar algunas cosas, formas y demás de ella, ¿verdad? Ahora, lógicamente hay un tipo de izquierda que a mí no me gusta, como hay un tipo de liberalismo que quizá a Nayib o a vos no les guste, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de espectros, ¿verdad?, porque el espectro es una línea que va de la A a la Z, ¿verdad?, estamos hablando lógicamente de matices, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de Stalin, no tenemos que asociarle necesariamente al Partido Comunista Paraguayo. Quizá el Partido Comunista Paraguayo tiene otra concepción, ¿verdad?, y quizás sea crítico a Stalin, y tengo muchos amigos comunistas que son trotskistas, que no quieren saber nada, le odian a Stalin, no quieren saber nada, ¿verdad? Y después vos tenés dentro del espectro liberal, ¿cómo te voy a decir?, personas que están más hacia
la derecha, mucho más, que son casi conservadores, ¿verdad? Y que tienen una concepción de que el Estado no debe existir, de que el Estado no tiene que cumplir roles fundamentales. Esa es mi ley, digamos. Que yo, por ejemplo, sí creo que tiene que cumplir, como la salud, la educación. Un día, este desconocimiento que dice Nayib, y estoy 1000% de acuerdo, se da de ambos lados, Nayib. Yo un día me fui, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción, mi alma mater es la Universidad Nacional de Asunción. Ayer estuve dando una cátedra justamente para los estudiantes de la maestría en Derecho Comercial, Civil y Comercial. Entonces, ¿cómo yo voy a salir en contra de la Universidad Nacional o del apoyo a una universidad pública de calidad, una educación superior de calidad? En eso estoy en desacuerdo con quien profesa lo contrario. Ahora, cuando vos tenés una opción electoral, que es lo que nosotros estamos hablando acá de construir, sí, ¿verdad? Sí. Vos tenés todo el derecho de elegir quién te parece mejor. Y en la oferta electoral argentina que se tuvo a fines del 2023, ¿verdad? A mí me quedaba claro que Argentina necesitaba un cambio de modelo, ¿verdad? Que el modelo kirchnerista estaba agotado de corrupción y de todos los mismos males que acá tiene el Partido Colorado y que engloba principalmente el cartismo hoy, ¿verdad? Tan coincidentes son que Horacio Cartes y Cristina Kirchner, ambos han sido declarados significativamente corruptos por los Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos que dejar de ver eso, ¿verdad? Que hay ciertas similitudes y como el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Entonces, eso quiero aclarar sobre este tema. Y yo hoy, si fuese argentino y tuviese que decidir entre Massa y Milei, lo voto a Milei. Eso quiere decir que yo estoy a favor, qué sé yo, de la donación de órganos, pero bastaría más, por favor. Eso quiere decir que yo estoy, perdón, de la venta de órganos, ¿verdad? O el tráfico de órganos, Sí, no sé qué es sí. Cualquier disparate que salía ahí, acá está Nakayama, que es Milei. Pero es una tontería. Es la misma cosa que yo leía a Nayib, que es un asesino porque está... No, vamos. Él tiene claro lo que es su pensamiento y sabe perfectamente cuál es su línea. Yo también tengo mi pensamiento y sé muy bien cuál es mi línea. Mi línea histórica del liberalismo es la de Eligio Eusebio Ayala, donde ellos dicen que es necesario un Estado para impedir que el más fuerte pisotee al más débil. Y ahí entra también la coincidencia que podemos tener con Nayib, ¿verdad? Donde claramente en una relación desigual de patrón-empleado existen los abusos. Edu, Ahí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Ahora, yo no estoy nomás de acuerdo en que nosotros tengamos que hacer una guerra, por ejemplo. Por ser alguien kirchnerista nomás no puede estar descalificado, te pregunto, ¿verdad? Porque el Milei de hoy, de la estafa de la cripto, en este año ya de enero ahora ya rifó más de 8 mil millones de dólares de las reservas para mantener un dólar de UAU, digamos. Ese Milei actual que ya le estamos viendo, digamos, vos que considerás que sigue siendo mejor que cualquiera que sea el kirchnerismo. Yo estoy 100% de acuerdo que las reformas económicas que metió Milei, y yo lo adelanté desde un principio, tiene y va a tener errores, como todo ser humano. Milei no es ningún dios, pero por supuesto que no es ningún dios. Son locos los que lo endiosan a Milei o a Stalin o a quien fuese, a Trump, a quien fuese, a Boric, a quien sea. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso y nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de Libra fue una tremenda equivocación de Milei, ¿verdad? No sé si calificarle estafa. A mí es una... O sea, ya está judicialmente calificado como estafa en Estados Unidos y en Argentina. en Estados Unidos no lo llegaron a denunciar, ¿eh? A No él está no, acusado. pero a todos sus... Bueno, Leo, pero el derecho penal es personalísimo. O sea, vos no podés matar más a vos, acusado. Sí. Por eso te hablé de los 8 mil millones que ya quemó el Banco Central. Pero y si vos ves lo que quemaron los kirchneristas, te vas a caer de espalda, ¿verdad? Ahora, yo creo... vos me hiciste una pregunta y yo te respondo, ¿verdad? Sí. Si vos me preguntás yo te doy datos nomás. Al Milei actual le voto de vuelta frente a Massa. No solamente... Claro que lo voto, por supuesto que lo voto, porque veo que hay un avance, ¿verdad?, en los indicadores financieros y económicos del país, ¿verdad? El tiempo va a terminar diciendo... La semana pasada nosotros publicamos, o sea, vimos con Mercedes, el país que más ¿cómo decir? Menos industrias tuvo en el mundo. ¿Desindustrializó? Sí, o reprimarizó. Fue Milei, informe de la ONU.
de las Naciones Unidas. O sea, fundió la industria argentina. No, espera un rato, Leo. Pero son informes de la ONU. Está bien, y te voy a explicar eso porque yo estoy en el ámbito financiero desde hace muchísimo tiempo. Una industria no te sale en 6 meses, un año. Una industria te sale después de un largo periodo de carencia donde no pudo salvar sus activos y lo único que puede hacer ya es vender. Y la recuperación económica lleva su tiempo. No te estoy hablando de un país que es algo gigante. Te hablo de una empresa, Leo. Y vos sos empresario, fuiste empresario, vos sabés lo que es. ¿Verdad? Pagar empleado, pagar la patronal, pagar 1000 cosas. No, o familiar, ¿verdad? No, sigo teniendo mi empresa. Bueno, por eso te digo, vos sabés lo que es, ¿verdad? Hay veces que vos tenés periodos de bonanza, hay periodos en los cuales no te va bien, ¿verdad? Pero mientras tanto vos estás obligado a pagar sí o sí todos los meses, ¿verdad? Entonces, dependiendo del punto de vista que vos mires, la estabilidad puede estar del lado del empleador o del trabajador, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, yo no te estoy diciendo que el informe de la ONU sea falso, de ninguna manera. Te estoy diciendo que los motivos que llevaron a estas empresas a retirarse en su momento, así como hay otras que van aterrizando, nosotros vamos a poder saber al fin del periodo de su gobierno. Nosotros no podemos decir que en este año y moneda que tiene él fue el que más industria sacó. Y eso quiere decir que durante el periodo anterior no tuvieron ninguna participación en la desindustrialización de la Argentina. Hay que ver cómo va la curva, hay demasiados indicadores, ¿verdad? Veremos como estás diciendo. Vamos un poquito más rápido. ¿Qué me decís de Trump y sus locuras arancelaria, agarrar Groenlandia, Canadá, Panamá? Bravetas son esas también, más que nada, un bravuconadas. Trump pues tiene eso de vuelta. Viste que esta gente, Bolsonaro, Trump, Milei, ¿verdad?, coinciden en un grado profundo de ignorancia y cabalgan sobre un tiempo en donde la sociedad, mayoritariamente muy atrapada en sus labores, con horas y horas de trabajo, horas y horas de transporte que no le permiten concentrarse en muchas cosas, no tienen una profundidad de lectura, entonces cabalgan sobre eso, sobre esa situación, ¿verdad? O sea, no estamos en un periodo de alto grado de ilustración, ¿verdad? Entonces figura, anteriormente, digamos, desde la perspectiva democrático-liberal, ni por si acaso aparecería alguien como Bolsonaro, como Trump o como Milei. La escuela austriaca, pero hace muchísimo tiempo que está demostrado que es un blef, es una farsa absoluta. Ningún grado de profundidad no tienen. Von Mises es una vergüenza intelectual. Pero eso no lo digo yo, lo dicen los liberales también. O sea, en serio que son mediocres de mediocridad absoluta. Entonces, para mí el problema de Milei o de Trump porque son dos versiones opuestas. Milei y una línea hiper antiestatista supuestamente que no calza, que termina negociando con China, pidiendo los préstamos al FMI, o el Trump con una línea creyendo que está en el siglo XIX del proteccionismo de Alexander Hamilton, que cree que él va a volver a ser grande a América, como si fuese el capitalista norteamericano, y dice, dale, quiero construir industrias para la clase obrera de mi país, entonces si en Filipinas yo produzco 70% más barato mi producto y vendo en consecuencia mucho mejor, realizo mi capital, voy a llevar nomás a Boston entonces a recuperar el tejido industrial porque le quiero a mi país. Por favor, ese grado de sensibilidad es el que el capitalismo se encargó de cortar de raíz en nuestra población y más aún en los inversionistas. Entonces, Trump es un tarado, mediocre, muy ignorante, que trata de llevar adelante una política para la cual la inercia del capital le va a colocar dolorosas trabas porque es muy pesado el capitalismo, sobre todo porque vos acordás, Eduardo seguramente sabe de esto, ¿verdad? Los compromisos en el terreno financiero con los derivados son a muchos años más. O sea, así nomás vos no desandás eso. Es pesada esa inercia. Entonces, lo que digo, Trump está discurso anacrónico a un extremo diferente del de Milei, con varias coincidencias, sobre todo en las expresiones culturales, ¿viste? Discriminatorias, supremacistas, ¿verdad?, racistas, ¿verdad? Eso sí se expresa en ambos, ¿verdad? Y vos ves algunos chicos mileicistas o algunos defensores de Trump en programas de radio. Yo sigo eso porque, bueno, pues tengo que hacerlo. En los podcasts, sí. Terribles son.
O sea, los tipos dicen hay que matarla a todos, entonces, el que tiene hambre que se joda, ¿entendés? Ese tipo de discurso terrible. Nosotros lo que tenemos que recuperar es el amor, el encuentro, la unidad, la solidaridad. Eso es lo que tenemos que recuperar entre los seres humanos, ¿verdad? Y esta forma de organización socioproductiva nos alejan, nos hacen desconfiar el uno del otro y lo que se desarrolla es el cada uno para sí. Yo me voy a defender solo. Entonces la sociedad está súper disgregada, está súper disociada, hay que tratar de juntarse. Nuestra propuesta es eso, juntémonos a escuchar, porque probablemente tenemos problemas comunes y podemos encontrar soluciones comunes. Eso decía. Edu, estamos por llegar al 2026, épocas de municipales. ¿Cuánto te faltó para ser intendente y no fue un error despreciarla al Frente Guazú? Última cosita, Leo. Sí, bueno. Me parece muy importante la conversación y sobre todo esto último que decía Nayib, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que vos hablaste hace rato del anticomunismo y el resurgimiento del anticomunismo. O sea, como de la Guerra Fría. Claro, decía. ¿verdad? Y eso se ve como algo negativo, lógicamente, ¿verdad? Pero no se ve como algo negativo el antiliberalismo. O sea, la izquierda desprecia el liberalismo, te hablan de neoliberal como caníbal, ¿verdad? Como alguien que... Y nosotros lo que defendemos es la libertad, ¿verdad? Cada uno defiende lo que quiere, nosotros defendemos la libertad, ellos defienden la igualdad y otros defenderán la libertad, no la igualdad. Y otros defenderán la fraternidad, ¿verdad? Entonces está todo bien, ¿verdad? Nosotros particularmente defendemos la libertad, ¿verdad? Y la libertad es no despreciar la capacidad que cada uno tiene, ¿verdad? Porque nosotros no podemos tener la soberbia de decir que son todos unos pelotudos y que solamente nosotros tenemos la capacidad de decir todo lo que tienen que hacer el resto. No, a este le falta, a este otro también le falta. Entonces yo voy a concentrar y yo voy a ser el super cerebro que va a organizar absolutamente todo. Nadie pudo hacer eso. Ni la China comunista que se volvió capitalista y librecambista en lo económico. Y en ese sentido me parece súper importante también diferenciar, porque aquí se habla de Milei y Trump como si fuesen lo mismo. Por suerte Nayib hizo ese distingo, porque no son lo mismo, ¿verdad? No. Trump es hiperproteccionista. Sí, así es. O sea, no es liberal. Liberal es bajar los aranceles o eliminar los aranceles. Él subió e impuso aranceles donde no había. Pero entonces hay que decir las cosas como son, porque si no la gente no entiende. Nosotros tenemos que decir, acá cada uno tiene y plantea un modelo diferente, y también entre los modelos de izquierda de América Latina hay diferencias. Claro. O sea, no es lo mismo un Ortega, un asesino como Ortega, que un Boric. ¿Verdad? Para mí está eso clarísimo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Y ahí ya entro con el tema de las municipales, ¿verdad? Particularmente, Leo, nosotros habíamos hablado con todos los sectores, ¿verdad?, en Asunción. Y en Asunción nosotros habíamos visto que el Frente Guazú en particular en ese momento no medía bien. No solamente no medía bien, sino que... Nunca lo han medido bien en Asunción. Bueno, entonces, nunca. Entonces ahí se responde ya tu pregunta, ¿verdad? No, sin que tenga que profundizar. ¿Por qué? Leo, porque el voto en Asunción es principalmente conservador. Eso se vio justamente en la elección. Aunque ganó Mario Ferreira. Claro, con Mario, pero Mario también tuvo un fuertísimo voto conservador. Fuertísimo. Sí, y ¿verdad? del Partido Liberal. Y del Partido Liberal. Y aparte era una figura de televisión de muchos años, sí, ¿verdad? Entonces él capitalizó eso muy bien, ¿verdad? En el caso del Frente Guazú para Asunción, ellos presentaron un candidato que no tenía un nivel de conocimiento muy alto. Luis Narvaja. Y para lo que nuestros asesores en ese momento nos dijeron es que eso podía eventualmente significar una mayor fuga de votos que los votos que nos podía sumar a nosotros. Él finalmente creo que hizo 1.000 o 1.500 votos, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con los análisis que hicieron de que probablemente los votos fugados, no porque él fuese malo ni mucho menos, claro que no. Excelente muchacho, sí, ¿verdad? Del bañado, estamos hablando de la percepción negativa que puede ser influenciada a través de la guerra sucia, de todo este tipo de cosas. Todas esas variables se estudiaron y se pensó que eso era. Nosotros con Johanna, sin embargo, llegamos a conversar, ¿verdad? Hablamos hasta casi el último momento en que ella podía retirar la papeleta. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo, pero eso no fue obstáculo para que después hagamos campaña juntos para el año 2023, ¿verdad? Sin problema, sin rencores, sin nada. Y nosotros con Johanna ahora tenemos una excelente relación. Esa también fue la tesis de Soledad Núñez, que supuestamente entraba para darle más
a los conservadores y sin embargo vimos el resultado, digamos, y en el 2018 tuvimos a 3 puntos, digamos, cuando estábamos unidos frente a Guazú y el Partido Liberal. Ahí digamos, fue o sea, el tema nomás tuvo que en el año de ustedes no hubo el factor payo, ¿verdad? Si había un factor está payo bien. con esa efervescencia y como él no digo creció. nomás que por eso se le puso a Sol. Claro, claro. O sea, o sea, esa fue la tesis no, de algunos. claro, totalmente, ¿verdad? Pero bueno, no se llegó a dar. ¿Y pensás, Nayib, que sí, en esta elección municipal, hablando de Asunción, está Sole, está Soledad Núñez, está Joana, Agustín Zaguier, no sé si en el PC o en la izquierda ya hay algún candidato? ¿Cómo ves en las municipales? Mira, las municipales para Asunción, yo creo que digamos, el sector, la oposición no colorada tiene inmejorables condiciones de triunfar, ¿verdad? Con las dos precandidatas, ¿verdad? Tanto Joana como Soledad. Creo que tiene todas las posibilidades de triunfar. Y nosotros tenemos un montón de críticas a esta propuesta de opción diferencial. No me acuerdo cómo se llama. Voto preferencial. Ahora, a una organización como la nuestra, en escenarios como este, le favorece porque nosotros podemos entrar en un acuerdo súper flexible, en una misma lista, y cada uno se campaña con su lema. Nosotros en el 2023 entramos en una lista del Frente Guazú y Monguetá, pero nuestra opción era por un país para la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir reivindicando esa autonomía, esa independencia de la opción en el marco del el mayor de los posibles acuerdos, ¿verdad? O sea, hay que buscar el mayor acuerdo posible. De vuelta, nosotros creemos que la política para la clase trabajadora de nuestra parte es de mucha independencia. O sea que lo más probable es que en ningún caso, no solo en Asunción, ¿verdad?, en ningún caso de otro lugar donde vamos a estar, seamos parte de proyectos de gobierno municipal. Sí vamos a apoyar seguro candidaturas que creemos que pueden dar un mejor escenario para la construcción de nuestra opción, de nuestra propuesta, ¿verdad? Leo, esto que dijo Nayib es demasiado importante sobre el tema de las listas pluripersonales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo particularmente soy un defensor del voto preferencial. Yo no hubiese estado como senador hoy si no hubiese habido listas desbloqueadas. ¿Por qué? Ustedes se acordarán. Yo no estoy seguro. No, pero él no. Yo ya claro, sí. yo estaba en el 30, Leo, ¿cómo iba a entrar? Si entramos 12. Imposible. No, sí, pero O sea, sí, eso se hizo. cerrada, chao. Estuviste en el 30 porque se sabía que iba a haber voto preferencial. No, pero si se no, hacía no, una no. lista, si se hacía No, una lista Leo. del PLRA, vos tenías que estar entre los 10 o 15 seguros. No, Leo. Yo estuve en el 24. Pero porque se sabía que había voto preferencial. No, Leo. ¿Cómo que no? No, Leo. No, él puede estar en un movimiento. Ya se sabía que iba a haber voto preferencial. no, Leo, no. Daba igual, a mí me pusieron el 9, o sea, daba igual. No, es así, Leo. Nosotros hicimos todos los cálculos. Bueno, después, no importa. en algún momento pero es importante Yo porque... creo que iban a entrar pero ¿sabes qué, Leo? fácilmente. Es demasiado importante esto que estamos hablando, porque es la base de todo, porque lo único que vos no podés rebatir es la matemática o la estadística, ¿verdad? Y sí, eso sí. es algo que vos te ponen y es así, ¿verdad? Nosotros pusimos toda la carne en el asador en la interna, que te recordarás que yo denuncié incluso fraude, ¿verdad? Porque de hecho en algunas mesas de la interna liberal, que después los colorados dijeron, no, él denunció fraude en la concertación. No, yo no denuncié fraude en la concertación, denuncié fraude en la interna liberal, porque nosotros teníamos otra mesa para votar, ¿verdad? Claro. Y allí algunos candidatos llenaron de 500 votos, cuando el máximo de votantes podía ser 240 si votaba uno detrás de otro. Sí. O sea, Y si era el 100%. Sí, era el 100%, o sea, es una no se locura. da. Metieron 500 votos, lo que sí me pusieron, quedé en el lugar 24 por no estar en un movimiento grande, que es justamente más o menos lo que dicen allí, ¿verdad? Sí. Pero allí me fui al 24, pero por el acuerdo que había con los demás partidos de la lista, de la Alianza de Senadores por la Patria, fui al 30. Le dije a mi asesora, vos le conocés a Celeste Prieto, me dice Celeste, no, quédate en el 30, es más fácil vender ese número, me dice. Quédate en el 30, me dice, ¿verdad? Me quedé ahí. Yo dije, ¿cómo carajo vamos a hacer para gastar eso ahí, verdad? Parecía imposible, ¿verdad? Salimos, trabajamos, tal. Fui el único que jaló 24 lugares. Del 30 al 6, yo fui el sexto más votado, ¿verdad? Entonces yo, si no había lista, voto preferencial no entraba. Pero ¿cuál fue mi diferencial, que puede ser el diferencial de Nayib, de su partido y de los demás partidos? A diferencia de un ejecutivo donde hay un discurso
En el legislativo, ya sea municipal, departamental o nacional, vos podés ser animalero y entrar. Vos te vas todo el día con tu perrito. A mí me gustan los perros, te gustan los animaleros. Vos podés ser uno que le gustan los deportes, salir haciendo todo el día ejercicio, tal cosas, y los que son ahí musculín te votan, ¿verdad? Hay otro que le gusta tal. O sea, se da esa variedad y se puede captar mejor los públicos también. Porque no todos van a votar a algo así, yo soy vida, patria, ¿cómo era? Dios, patria, familia, ¿verdad? No, hay gente que te puede, allí puede tener un público gigante de obreros que dentro de una lista de oposición van a acompañar, pero que quizá, que es lo que pasó en el 2021 en la Junta Municipal, 40.000 votos cayeron en sacos rotos. Se desperdiciaron. No puedes traccionar. Pues. Claro, hubiésemos metido 5. Ojalá que no se cometa ese error. Nos tenemos que ir porque tenemos que hablar de Rodrigo Quintana en el próximo bloque. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Edu. Gracias Leo. Gracias, Nayib. Gracias a vos, Leo. En un instante vamos a hablar del caso de Rodrigo Quintana, un momento nefasto, duro de la historia del Paraguay, de la historia reciente. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Made in Paraguay. Les decía que vamos a hablar del caso de Rodrigo Quintana, un tema que no debemos olvidar, por eso están aquí con nosotros hoy Edgar Acosta, exdiputado, víctima del 31M. ¿Cómo estás, querido Edgar? Gracias por la invitación, León. Un gusto estar contigo. Bien, saludos. Muchas gracias. La mía, Olga. Mi querida Olga también está con nosotros, Olga Paredes, dirigente del Partido Liberal, abogada también, víctima del 31M. Estuviste ahí en todas las batallas. Edgar, ya hace 8 años lo de Rodrigo Quintana, digamos, y hasta ahora no sabemos quién dio la orden. 8 años. En realidad nosotros tenemos nuestros indicios casi ciertos, ¿verdad? O sea, de quiénes podían haber dado las órdenes, pero esperamos siempre que la institución que tiene, digamos, la autonomía en esa situación, que la Fiscalía no hizo su trabajo, ¿verdad? Y hay ahora está en el juicio oral, creo que esta semana se desarrolló y probablemente continúen, no sé si Olga tiene más información al respecto, como si fuera que el policía Gustavo Florentín haya sido el único que, no sé, tomó la decisión de atropellar la sede del partido y dispararle a... Y eso sabemos, Leo, y la audiencia seguramente también entiende que no es una cuestión, es una cuestión vertical. Ellos entraron en forma coordinada, no solamente por la puerta principal, sino también la puerta lateral, altos jefes policiales. Entonces, evidentemente, quieren culparle a uno solo y el resto se queda, digamos... Un chivo expiatorio, por decir. Un chivo expiatorio. Además, no sé si te acordás de aquella fiscal Raquel Fernández, yo recuerdo bien su nombre porque utilizó una palabra que quedó así, ¿verdad? Para nosotros que sentimos tanto dolor por la muerte de Rodrigo, no quería hacer cruce de llamada por una cuestión de morbo, como si fuera que a nosotros nos va a importar la vida privada de nadie. O sea, estamos hablando de un asesinato dentro de un partido en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos casos se resolvieron con cruce de llamado? O sea, el mismo caso de Pechi a nivel internacional, cruce de llamada, fueron determinados fundamentales. No sé, la celda, pero acá en Paraguay también, Leo, porque yo lo que estuve investigando en su momento es de que hubo casos que la Fiscalía pudo determinar culpabilidad de alguien a través del cruce de llamada, ¿verdad? Olga, contame algo de Rodrigo. ¿Quién era Rodrigo? Contale a la gente que no le conoció. Rodrigo Quintana fue el presidente de la Juventud Liberal del distrito de La Colmena en el departamento de Paraguarí. Él era ingeniero, era padre de una niña que, por cierto, la vi esta semana, ya no es una niña, tiene 16 años, Sol. También ella está exigiendo justicia junto con los padres de Rodrigo, que lastimosamente han sido excluidos de la querella. Entonces, bueno, nosotros como sus compañeros, justamente el lunes, como cada año, porque cada año lo hacemos, hemos hecho ya festivales, misa, encuentros, de todo hemos hecho. Y como cada año decidimos hacer un homenaje a él. Y bueno, creo que la historia ya es conocida, ¿verdad? El nivel Pero de represión. vamos a ver un video que es de gentileza del diario ABC Color, porque pasaron 8 años, la audiencia se reunió, como se dice, y no tenemos que olvidar el hecho de cómo fue un ataque dentro de la sede de un partido que ni en el estronismo se dio. Una cosa realmente muy fuerte, donde, como decía Edgar, hubo disparos coordinados, etcétera. Vamos a ver ese material, por favor. Según el abogado Duarte, minutos antes del atropello al local partidario, 4 vehículos de la Policía Nacional venían siguiendo la camioneta del presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, que en ese momento era conducida por su hijo. O sea, 1 minuto 46 segundos después que el hijo del doctor Efraín Alegre llegase al Partido Liberal, se inician los primeros disparos por parte del agente que venía con el oficial Báez.
que salió de la comandancia y que salió a las 00:20 minutos también y llega en contramano haciendo un operativo cerrojo a este vehículo. Incluso presentaron como elemento de prueba el momento exacto en el que el oficial Andrés Báez abre las puertas del PLRA a culatazos, desvirtuando la versión policial. El argumento de que la policía encontró las puertas abiertas, de que ellos querían reprimir, es falso. Llega con la camioneta que ustedes vieron y se baja y directamente de un culatazo abre la puerta del Partido Liberal y luego ya empiezan los disparos con arma de fuego. Los abogados solicitarán al Ministerio Público que se investigue a varios cascos azules por tentativa de homicidio contra el titular del Partido Liberal, Efraín Alegre. La policía llega y dispara directamente a la presidencia del Partido Liberal. Hacen disparos con plomo que quedaron incrustados acá en la estructura y eso está aprobado por el Ministerio Público. Se disparó directamente al lugar donde se pensó se encontraba el presidente del Partido Liberal. Hay tantas cosas, Edgar, acá en este informe. Es espeluznante. La policía disparando al primer piso donde sabían que está la oficina del presidente. En ese momento era Efraín Alegre. Parlamentarios sacados a patadas. Una entrada directa, mentira que estaba abierto. Un disparo a mansalva, a sangre fría. Se me ponen los pelos de punta. Vos sabés que lo mismo me pasa a mí, porque es tan triste que haya actores, o sea, ciudadanos paraguayos y paraguayas que quieran desvirtuar esto. O sea, imagínate, la puerta estaba cerrada. Abren la puerta para matarle a un joven en su casa, porque, no sé, haciendo un paralelismo, ¿verdad? Una casa está entran para matarte. Y que después, en la forma coordinada como llegan, y después, culpa, o sea, aprovechando que mencionaste a ABC, imagínate si el periodista de ABC no hubieran tenido todas estas imágenes, ¿verdad? La de forma, porque justo parece ABC está cerca de ahí, coordinaron. Pero ¿qué pasaba también, Leo, si nosotros no teníamos circuito cerrado adentro? Imagínate lo que hubiera pasado, porque ensayaron, yo eso ya leyendo meses posteriores, porque en mi caso yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, porque estaba en terapia, pero después me enteré de que intentaron hacer algunas justificaciones, inclusive de que lo mataron, tiraron ahí, entre ellos se mataron. Imagínate, en la era democrática, que hayan hecho esto, realmente, por eso, Leo, te agradezco a vos y a los periodistas que hacen memoria de esto. Porque para nosotros esto es demasiado importante mantenerlo. O sea, si no se corre siempre el riesgo de repetir esta historia. Y para los que ahora que tienen ahora 18 años, que tenían ese tiempo 11, 10, por medio de la posibilidad que vos tenés, de que nos das, están viendo lo que sucede en nuestro país. Y seguramente también se sorprenden y sienten lo difícil que fue ese momento, pero para nosotros sigue intacto. Nosotros lo seguimos viviendo, ¿verdad? Entonces es muy triste, Leo, de que no haya justicia, porque ¿qué es lo que busca la familia de Rodrigo Quintana y nosotros? Justicia, porque eso te da paz. O sea, si no se abre, siempre está abierta. Por suerte, que yo no soy abogado, pero Olga, eso manejan bien, que es un crimen que no prescribe, claro, y que alguna vez va a hacer justicia. Eso apelamos porque acá hay muchos culpables. Y el cuerpo de Rodrigo merece realmente que haya justicia. Y no solamente una cuestión de sangre azul, Leo. No una cuestión de Partido Liberal. Yo creo que él representa a todos los jóvenes del Paraguay que tienen esos sueños de salir adelante, que quieren un Paraguay mejor, que quieren un Paraguay libre y que se reflejan en él, de que a él le mataron viniendo a defender lo que él creía justo en ese momento. Así que siempre vamos a estar gritando justicia por Rodrigo Quintana, pero no ya en forma particular solamente para la familia, sino para todo el Paraguay. Claro. Y Olga, hablaba del cruce de llamadas porque digamos que la denuncia que presentó el PLRA mostró estos cruces de llamadas. ¿Qué pasó con esto? Sí, Leo, vos sabés que yo quería comentar 2 puntos ahí en relación al video que son súper importantes. Dale. Yo particularmente estaba en la oficina de la presidencia del partido, en la oficina del presidente de entonces, que era Efraín Alegre, y me consta porque nosotros nos escondimos en esa oficina, los compañeros se asomaron a los ventanales mirando a ver qué pasaba afuera y la policía disparó directamente a los ventanales. Los compañeros tuvieron que resguardarse como en una película así de terror, ¿verdad? Detrás de una silla, de un sofá, de las balas que estaban disparando la policía, ¿verdad? Y lo otro también que quiero decir y que demuestra la persona que era Rodrigo Quintana, así como bien se explica en el video, Rodrigo y otros compañeros por mucho tiempo
sostuvieron la puerta, trataron de evitar que la policía ingrese el tiempo que pudieron resistir. Y nos dieron tiempo a todos los demás de escondernos en algún lado, de correr. Y creo que eso a veces, entre tantas cosas que pasaron, no se menciona. Y eso revela quién era Rodrigo Quintana. Era un muchacho que en vez de correr como todos nosotros, ¿verdad?, se quedó ahí sosteniendo la puerta para darnos chance al resto de ver para dónde ir, para dónde huir, ¿verdad? Y una valentía, sin nombres, y creo que eso representa la juventud paraguaya, ¿verdad?, que lucha por un ideal diferente y por la democracia. Así que por eso, bien dice Edgar, Rodrigo sí, era liberal, pero era un joven paraguayo y es una causa nacional, así que esperamos que pronto se pueda hacer justicia, no solo contra el autor material, como estaba explicando Edgar, que es quien disparó, que fueron de hecho varios, entraron disparando, y una de esas balas es la que intercepta a Rodrigo en un camino, en un pasillo que no tiene fin. Pero también queremos saber quién dio la orden a la policía para cometer ese atropello, ese terrorismo de Estado, y eso es lo que nosotros Nadie sabemos. cree, Edgar, lo del lobo solitario, No. ¿verdad? Porque eso es lo que se quiso instalar, para de que nada. fue un loquito. A pesar de que el tipo hace poco se la agarró con droga después de salir. Y por violencia Y intrafamiliar. por violencia también. intrafamiliar, pero él no era un lobo solitario. No, absolutamente. Y uno ve en el video, hay otros videos también, Leo, donde la policía dispara en puertas así que tenían vidrio, donde estaban colegas míos, Eusebio Alvarenga estaba ahí disparando. O sea, eso podía haberle matado también a un parlamentario. O sea, no estamos hablando que sea más importante o no el parlamentario. No. Lo que nos da la pauta que ellos salieron ese día a cazar y no importaba, porque tenían que cumplirse la orden que se dio en ese día, esa noche, ¿verdad? Entonces, esto no tiene que quedar así, tenemos que seguir recordando. Por eso yo les felicito a los jóvenes en particular, porque ellos inclusive tienen como un grupo de memoria, algo así se llama, Olga, una comisión de memoria. de mantener eso vivo, ¿verdad? Porque de lo contrario hay muchos interesados de que esto ya no se hable. Claro. O sea, todo este sector que está haciendo reclamo, que yo voy a acompañarle cada vez que esté a mi alcance, acompañarle porque estoy convencido que tiene que ser así, van a tratar de acallarle de distintas maneras. Van a callar, porque ese es un hecho demasiado importante, que saben que no termina y que en algún momento puede explotar la mano, puede explotar en la cabeza de alguien. Estamos hablando de una cuestión desde el punto de vista de investigación, que no se tome una cuestión literal, ¿verdad? Sí. De investigación, porque saben que no prescribe. Entonces, Claro. ¿cómo se Dilatar. mantiene vivo eso? Se mantiene vivo ya que los jóvenes toman como una causa nacional de ellos, pero si ellos no hacen más, o sea que en este país No hay cuando no se memoria. habla más del tema, No hay memoria. nadie le importa, ¿verdad? Claro. Entonces, este grupo de jóvenes, acompañados por algunos que tenemos más edad, vamos a mantenerlo vivo, ¿verdad? Y esto va a continuar, porque no solamente cada 31 de marzo, hay que recordarlo ahora, más que nunca nos da la pauta, después del lunes, que se quiso hacer una obra teatral, que no hay que esperar solamente cada 31 para molestarles. Claro. Hay que hacerlo, había sido ¿Y de cómo forma más seguida. está la causa judicial? ¿Por qué los padres no forman parte de la querella? Y mira, Leo, de hecho esta semana continuó el juicio oral contra Gustavo Florentín para hacer justicia por Rodrigo Quintana. Yo participé como testigo, fui convocada. Sí. La defensa siempre en su argumento de deslegitimar prácticamente lo que ocurrió esa noche, más abocado a defender a una persona que ya acabamos de decir está vinculado con tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar. Así que le quiero decir también a la ciudadanía que se ponga un poco a pensar, o sea, Gustavo Florentín es la persona que no solo entra disparando al partido, es el que le pisa a Rodrigo cuando lo ve en el suelo, con sangre, probablemente agonizando. En vez de pedir auxilio, en vez de ver sus signos vitales, él le pisa en una muestra de total brutalidad policial. Claro, pero Así él que, apretó el gatillo, pero alguien dio la orden. que es lo que también No queremos solamente saber, claro. Florentín, sino los que dispararon a la sede del partido, los que entraron, o sea, es lo mismo que el caso de Pechi, ¿verdad? Ya se sabe quiénes son los que le mataron, pero Claro. no sabemos quién dio la orden. Y eso es lo que se está buscando. O sea, que Leo, como yo no estoy en ese mundo judicial de fiscalía, pero nosotros nos guiamos mucho de lo que no somos abogados por una cuestión de sentido común, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cómo no va a estar imputado, no va a estar en juicio oral esa persona que dispara donde estaban mis colegas parlamentarios? Recuerdo que estaba también Amado Florentín, o los que dispararon arriba, porque están identificados.
O sea, ¿cómo le O el dejas? jefe de policía, el Pero ¿cómo ministro le del dejas de Interior, lado? todo. O sea, ¿entendés cómo le dejas a esos policías que están disparando? Se supone que también muchas veces se ataca la tentativa, ¿verdad? No solamente matar. O sea, si estás disparando con balas de plomo, quiere decir que tu intención no solamente asustar, si puede estar ahí alguien en la ventana. El entonces ministro del Interior, el actual tesorero del Partido Colorado, el actual ministro de Desarrollo Social, el señor Tadeo Rojas, que además administra todos los fondos de Hambre Cero. Imagínate. Permítanme una breve pausa, por favor, y ya volvemos. Bueno, aquí seguimos recordando a Rodrigo Quintana y todos estos abusos del poder, de lo que pasó en este país hace tan poco tiempo que no tenemos que olvidar, ¿no? La memoria es muy importante. Bueno, y hablando de eso, se hizo un acto, te caíste, tenés la... Sí, acá tengo. No puedo mostrar en cámara, No pero bueno, mostrar. la pobre... Estoy. A ver si puedo. No, yo no quiero que te... Ahí, no quiero que me vuelva a caer. Ahí está. No quiero que te vuelva a lastimar. Por suerte parece que no me Bueno, cae. ¿qué pasó? ¿Un incidente ahí con la policía? Sí, o sea, como estaba contando justamente Edgar, nosotros hicimos un homenaje a Rodrigo como cada año. Fue toda una representación, un itinerario que empezó en el partido, donde un actor encarnó a Rodrigo, Rodrigo llega al partido, cae, pero se levanta su memoria, eso era lo que representaba, entonces su memoria se levanta y va caminando hasta la fiscalía, donde también exige justicia, algo artístico, ¿verdad? Luego de la fiscalía se dirige al palacio, estaba él cruzando la Plaza de la Justicia, empezó a subir las escaleras, estábamos un grupo más o menos de 10 jóvenes, y luego que se fueron sumando algunos referentes, el senador Filisola, el diputado Raúl, ex senadores como Desiree, como Luis Alberto, en síntesis 25 personas, ¿verdad? Iba a subir el actor las escaleras y entonces se monta ahí un cordón policial y dice no van a pasar. Entonces ahí la obvia pregunta, ¿por qué no podemos pasar? Y sale este señor, el comisario Mario Velar, y dice, no, hay una acordada que dice que ustedes tienen que pedir permiso. Y nosotros les decimos, pero, a ver, o sea, la Constitución Nacional dice, ¿verdad? Primero el derecho a la protesta, a la manifestación pacífica, en un espacio público, ¿verdad? Porque eso no era dentro del Poder Judicial, Claro, era en la claro, escalera, ¿verdad? claro. Ni siquiera nos deja pasar. Luego le decimos, mire, comisario, nosotros queremos... Ya hablamos con los funcionarios a cargo del Museo de la Justicia y Archivo del Terror, con la señora Rosa Palau, hablamos en su momento, le hicimos con mesa de entrada el pedido del ingreso de los archivos del 31 de marzo y el asesinato de Rodrigo también al Museo de la Verdad y Archivo del Terror, y le decimos al comisario, queremos hacer entrega de los antecedentes, entonces por lo menos déjenos pasar por favor. Tampoco, ¿verdad? Pero lo más loco es que ahora el propio comisario le denuncia a Filisola, sí, a estamos Wagner. ahí siete denunciados, ¿verdad? Yo soy la que tengo el el mundo pie. al revés, No, el mundo yo al soy la revés. que El tengo comisario pie. que arma, él es el que le denuncia al resto. Pero vos sabés la señal que da eso, Leo. La señal es ahora decirle, Claro. esto tiene un mensaje mucho más, allá, claro. va más allá de eso. Es decirle a la gente, no salgan a protestar. Por nada. O sea, no salgan a protestar porque imagínate Claro. que de repente que vos estés ahí y de repente había sido el policía, tenía un rasguño, no se tenía un problema. Sí. ¿Qué pasa si después se va y denuncia? Que vos le pegaste. Vos le pegaste. O sea, esto es una locura, pues, en mayúscula. Esto, yo realmente no esperaba del policía como era Velar, que conocía tanto el Comisario, derecho, que hablaba, porque también yo estuve presente ahí. Recuerdo que me acerqué a uno de los policías que estaba ahí. Por más que yo reconozco que estoy más con miedo que antes. O sea, no, mira, ahora No vale. envalentonar, decir, me cuesta. Trataba de estar con los compañeros ahí, pero yo veía las situaciones, las circunstancias que podía acarrear, que Sí. podría. Mi miedo era, como son escalones, Leo, y los policías empujaban de determinado momento que se caen y que se golpeen, puede morir alguien. Yo me acerqué a recordar a los policías y decía, ¿por qué no se van un poquito más hacia atrás? Claro. Y entonces el otro responde, como si fuera que yo estaba usando estrategia para avanzar más. En realidad yo tenía miedo que le eche a la gente, Sí, nos echaron. porque al final ellos iban a ser culpables otra vez. Se cayó Olga Sí. y Efraín Jr., pero por eso no se golpeaban la cabeza. Sí. Porque vos sabés bien, Leo, que Aparte un una golpe escalera, fuerte- sí. una escalera, entonces yo recuerdo que me acerqué, y no sé por eso, seguramente por haberme acercado a ser tan correcto, no me habrán denunciado a mí, porque yo de haberle dicho, pero no, Tenés era que una cuestión, agradecerles. exacta, no, Tenés que agradecerles. era una cuestión de decirle, sentido común, retroceda un poco más, porque se ponían ellos en el último escalón, y se iban a caer y podía morir cualquiera. Entonces aparte Leo, y la audiencia le dio lo siguiente,
yo que trato de guiarme por una cuestión de sentido común y de lo que significa estar ahí presente, ¿por qué ellos no querían? Tú sabes que en los otros laterales ingresaban los abogados. O sea, esa parte no podían ingresar, Sí. pero por el otro estaban entrando y pasaban por... No, es algo inconcebible. Después cuando plantean Claro. que solamente podían pasar abogados, entonces Agustín le Estábamos dijo, llenos de abogados le ahí. digo, bueno, yo soy abogado, voy a pasar. Podemos No, porque vos formás parte de ellos. Edgar, quiero que me cuentes de tu libro, que aquí está. A ver, le muestro, gente. A ver, Bomber, le voy a mostrar tu libro. Contame tu libro 31M y también quiero que me cuentes cómo está el tema judicial de tu caso. 31M, ese es un libro que lancé hace 3 años atrás, 5 años. Es una... Te voy a contar cómo se inició esto. Se inició como una cuestión, primero, Leo, una cuestión de terapia. Ajá. Una recomendación de la psicóloga en ese tiempo, porque yo tenía muchísimas pesadillas. O sea, sigo teniendo por ahora, pero ya no tanto como antes. Pero no quiero contar mucho, porque no quiero nunca entrar en el tema de víctima, pero sigo. Porque me dice que es una cuestión natural, ¿verdad? De seguir teniendo pesadillas. Entonces, es como que tenía todo adentro y no quería hablar. Y me decía la psicóloga, con lo que mal que le entendía, porque hablaba en portugués, pues estando allá. Claro. Empecé a escribir, tenía una agenda, escribía, por momentos recordaba. Y después, no solamente, después me dijo, no hay a escribir solamente los acontecimientos que guardan relación al 31M o todo. Pues yo empecé a escribir. Cuando yo me entero del proceso que se inició enmienda, era, no sé, pasado el 2015 ya se gestó, empezaba colegas a hablar del cartismo. Después 2016, entonces yo relataba. Entonces me dice, no, escribí algo de toda tu vida. De como dices, tratar de profundizar porque vos tenés que tu mente... Empecé a escribir desde mi niñez todo eso, ¿verdad? Hasta que en algún momento me doy cuenta que ya tenía como 90 páginas todo lo que escribí, ¿verdad? Y por ahí alguien me dice, pues, ¿por qué esto no lo convertí? Yo estoy queriendo ser siempre transparente, no es que tuve una idea de hacer un libro en particular. Y no fue fácil culminar, me llevó 5 años, ¿verdad? Y bueno, y está ahí mi vida, de la militancia en la época de Stroessner, de papá preso, mi hermano, todo, o sea, hace un historial, pero también retrata ahí todo lo que significa el 31 de marzo, todo lo que es el proceso interno ahí, de todo lo que se conversaba internamente entre legisladores, y también tiene lo posterior, que es el proceso de recuperación. Recordemos la golpiza, por favor, porque hay gente que por ahí te está viendo y dice, ¿de qué me están hablando, digamos? Sí, ¿verdad? ahí O sea, está. La famosa foto donde Disparo. Sí, y bueno, el 31 de marzo, viernes 31 de marzo del 2017, estaba viniendo el proyecto del Senado y nos pasaron que inmediatamente se iba a traer diputado. Y yo dejo en el libro eso que recuerdo que le comento a una hermana que me dice, pero yo vamos a la voto, porque fueron diputados, sobraban votos. Claro. O sea, había, no sé, el 80% iban a votar a favor de la enmienda. Entonces yo le digo, no, pero lo mismo tengo que irme. Y mi papá, mi finado papá me dice, me acuerdo bien, y yo escribo, me acuerdo bien de su palabra. Y me dice, yo caro, te llevo cerveza porque le gustaba tomar la cervecita a la tarde, ¿verdad? Entonces yo, cuando alguien me pregunta todo el hecho, el suceso que pasa, ¿qué es lo que más te afecta? Y bueno, la muerte de mi papá el 12 de junio del 2017. Yo me despedí él al mediodía del 31 de marzo, y como él no escuchaba muy bien, cuando yo estuve ahí en Ribeirão Preto, en la ciudad, en Brasil, nunca le llamé porque él no escuchaba bien y no quería preocuparle. Y yo siempre, como una culpa, ¿será que él pensaba si yo estaba bien o no? Nunca más hablé con él, Leo. Y murió el 12 de junio del 2017. Ese día yo me iba a la 7ª cirugía y me iba a tener. ¿7 cirugías tenés? No, yo tengo 12 en total. 12. 12. Pero ese día iba a hacer una cirugía y a las 4:30 de la mañana cuando suena el teléfono a las 4 de la mañana, eso es algo, ¿verdad? Y bueno, era la enfermera de ahí, me dijo, tu hijo está llamando, y me da la triste noticia que papá falleció. Entonces, todo eso lo dejo por escrito porque creo que es importante, o sea, recordar la historia, dejar todo así, de lo que sufre la familia, cómo uno vive también cuando suceden estos acontecimientos. No así el parlamentario que recibe un disparo, sino todo lo que implica, todo lo que es la lucha. También dejo ahí por escrito el agradecimiento al finado Ramón Romero Roa, que se fue a visitarme, me ayudó allá, inclusive con los gastos del hospital. Su señora se fue o sea, los colegas, yo todo eso lo dejo por escrito. No hay ningún problema de detallar que los colegas inclusive hicieron vaquita para ayudarme, porque todo lo que significó la recuperación.
Y bueno, todo está en el libro, Leo. O sea, es para que la gente pueda leer y dimensionar desde la niñez hasta todo lo que significó y los pormenores también, los recovecos de las negociaciones internas, ¿verdad? De lo que sucedía para que salga la enmienda. Algunos sectores legítimamente decían, esto lo vamos a hacer porque pensamos que lo va a ganar. Otros sectores decían, no, ellos saben que es para Cartes, yo sigo sosteniendo que era para Cartes. ¿Por qué? Porque yo en el 2015, ya un colega de Honor Colorado me había dicho, Edgar, Cartes no viene por 5 años, Cartes viene por 15 años. Entonces, estaban hablando, eso ya se gestó 2 años antes del 31 de marzo del 2017. Y todo en el libro para que la gente pueda leerlo, porque soy un convencido, Leo, de que lo que sucedió, o sea, lo que tenemos que entender es que lo que nos iguala a todos es la ley, es el derecho. Y que no una persona por un poder económico, mediático, y en ese caso inclusive del poder político, venga a estar por encima de todo. No tenemos que permitir porque eso va a ser el momento que realmente perdamos nuestras libertades. Yo le digo a la gente, y en este momento en el gobierno de Peña, que está sucediendo eso, siempre fue una idea del modelo, el modelo de Horacio Cartes, que para mí tiene una hoja de ruta, y la hoja de ruta es copamiento de los poderes, ¿verdad? Sí. Inclusive poderes económicos, que yo creo que ya están metiéndose fuertemente en el poder económico también, poder financiero. Es el hecho de que la dependencia de un determinado sector, ya no la dictadura militar, sino la dictadura del poder, el decir, si yo no estoy bien con fulano que está de equipo, no voy a poder trabajar. Si yo no voy a estar con ese poder, no voy a poder ser periodista. Claro. Y contra eso tenemos que luchar, Leo, porque si perdemos todo, si perdemos eso, ya perdemos todo. Les agradezco su tiempo. Gracias, Olguita. Gracias, Edgar, por tu testimonio, por recordar ese momento también. Y nosotros, después de la pausa, vamos a hablar con Mercedes Canese de Bolsonaro, que fue condenado en el Brasil. Bueno, aquí estamos en el último bloque con mi querida Mercedes Canese. Hola, Mercedes. Bueno, decíamos que Bolsonaro tiene un caso judicial por tentativa de golpe de Estado. Podría tener hasta 40 años de cárcel. Y bueno, entonces vamos a librar de que sea presidente y no va a haber más espionaje entonces. A ver, sí. Vamos a hablar del espionaje. Así es, bueno, salió una noticia de parte de Brasil, de la cual se hizo eco Paraguay, que Brasil estuvo espiando durante el gobierno de Bolsonaro a los negociadores paraguayos en Itaipú. Porque se quiso hablar en Lula también, pero la Cancillería brasileña creo que aclaró que el espionaje fue en la época de Bolsonaro. Sí, y apenas asumió el Lula se suspendió esa operación. Aquí estamos viendo entonces las fotos de Bolsonaro con Mario Abdo Benítez en aquella época, ¿no? Que sí, ambos eran presidentes. Era presidente, estaba el tema del acta secreta, varios temas de interés de Brasil. Pero en realidad que vamos a ver la siguiente que esto lámina. No es un tema solamente del gobierno de Abdo Benítez, porque los mismos que estuvieron en el acta secreta con él, muchos de ellos siguen estando y forman parte del primer anillo del gobierno de Santiago Peña, como pasa por ejemplo con el doctor Moreno Ruffinelli, que fue asesor de Joselo en toda la operación con Leros, iba a cobrar una enorme cantidad de dinero por hacer esos contratos. Y actualmente es una persona muy importante dentro del gobierno. Y también el que fue director de Itaipú en ese momento. Sí, Alberto Alderete. Hay una serie de vínculos ahí que no se cortan, claro, para que no les diferenciemos tanto. En ¿verdad? aquella acta secreta que se pilló, o sea, ¿la vinculación mayor era con Velázquez o también con Abdo, con los dos? Digamos claro, el vicepresidente parecía que era el que tenía el mayor protagonismo, ¿verdad? De hecho fue el único que se salvó el presidente de que se le corte la cabeza, porque casi todos tuvieron que renunciar. ¿Y qué pasa entonces a partir de este espionaje? Aquí dice con transparencia no hay nada que espiar. Claro, si Paraguay tuviese una agenda pública, que todos sepamos, como fue durante el gobierno de Fernando Lugo, donde tuvimos avances muy importantes, como la triplicación a 360 millones de dólares por año de lo que Paraguay recibía de Itaipú, y además avances en los otros 6 puntos que eran públicos y la gente conocía. ¿Y qué va a espiar Brasil si sabe cuál es la postura paraguaya? Ahora, en este momento estamos con una agenda totalmente opaca, una gestión opaca de parte de Itaipú, y esa es una debilidad nuestra, ¿no? Más allá de que haya sido una falta muy grave que Brasil nos espíe, la debilidad es nuestra porque no tenemos una negociación de defensa de la soberanía, y además ahora estamos cometiendo el error, o el gobierno comete el error de suspender unas negociaciones que son claves para Paraguay. Parece que es más bien un regalo que le hacemos a Brasil. O sea, cuando sale la Cancillería a decir no, ahora estamos enojados, está haciendo peor, digamos.
está haciendo peor. Parece todo como que se pusieron de acuerdo para darle más energía barata por más tiempo a Brasil en vez de negociar el precio justo de mercado. O son torpes o se hacen, una cosa así, ¿verdad? Sí, yo creo que se hacen. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Nos vemos Nos la vemos. próxima semana. Chao.